A ver, está en directo. Listo, ya se está aquí grabando. Mis hermanos, entonces hoy quiero compartir con ustedes un sermón, el cual lleva por título, permítanme un momento, el cual lleva por título Confianza en Dios. ¿Listo? Confianza en Dios. Quiero que vayamos a la Biblia porque sabemos que es aquí donde tenemos pues el sustento de nuestra fe. Vayamos al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel. A Primera de Samuel, por favor, vamos. Y ahí es donde vamos a encontrar el versículo por el cual vamos a dirigir nuestra alabanza. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 48 al 50. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 48 al 50. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 48 al 50. Listo, entonces voy a dar lectura. Tomé solamente estos 3 versículos, la historia es mucho más completa, claro que sí, el contexto es mucho más amplio, pero pues para no extendernos tanto. Bueno, solamente voy a leer estos 3 versículos, seguro que cuando los leamos, ustedes van a saber de lo que estamos hablando. Dice ahí: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y, perdón, desde el 48, estaba leyendo un versículo antes, perdón, mis hermanos. Versículo 48, 1 Samuel 17, desde el 48 hasta el 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Está ahí la palabra del Señor. Bueno, en el versículo base y en el título del sermón tenemos la palabra confianza. Bueno, si vamos a mirar en el diccionario, la palabra confianza se traduce como esperanza. Esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Esa es la definición que encontramos en el diccionario de esta palabra. Bueno, ahora en el contexto, yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes conocemos el contexto, sin embargo, pues lo voy a relatar un poquito mejor en un momento, ¿sí? Sabemos que esa fue la gran pelea que quedó registrada ahí en la Biblia histórica de David y Goliat, ¿sí? El filisteo del que hablan aquí es Goliat. Y resulta que en ese tiempo, pues eran frecuentes las peleas del pueblo de Israel contra los filisteos. En una de esas peleas, pues salió el pueblo de Israel, fueron a la batalla y salió uno de los hombres de los filisteos. En ese tiempo habían personas muy grandes, les llamaban los gigantes, y salió este hombre, Goliat. Dice la Biblia que medía alrededor de 6 codos, esos son casi 3 metros. Este hombre era pues adiestrado para la guerra, era bastante rudo y pues claro, al ver una persona de esas, muchos llegan a tener temor. En ese entonces, pues en el contexto vemos que este sujeto, Goliat, pues salió a enfrentar al pueblo diciendo: venga alguno de ustedes y pelee contra mí, y si ganaran, pues entonces nos someteremos a ustedes, pero si yo les gano a alguno de los que ustedes pongan en la pelea, pues entonces seremos nosotros los que los someteremos. Tenemos y vemos en el contexto que el único que se atrevió a pelear contra Goliat fue David, ¿cierto? Y David, con toda la confianza puesta en Dios,
no en sí mismo, porque vemos que él no salió con espada, sino que salió con una onda, pues puesta la confianza en Dios, salió y lo venció, como leemos en los versículos, ¿vale? Entonces, quiero que miremos qué tipo de confianza era esa y qué tipo de confianzas podemos encontrar ahorita. Si solamente hay confianza en Dios o en qué otras cosas es que pone la confianza el ser humano. Entonces, una de las primeras a tener en cuenta es que el hombre muchas veces pone la confianza en sí mismo, en el hombre. Bien. Y quiero que vayamos aquí, no nos movamos aquí de Samuel para que miremos en el contexto, la confianza que pone el hombre en el hombre. Primera de Samuel 17, un poquito más atrás, en el versículo del 8 al 10. Hay dos hojitas atrás, leemos en Primera de Samuel, versículos 17, 8 y 10, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Vemos cómo Goliat ponía su confianza en sí mismo. Claro, era un sujeto fuerte, adiestrado, grande. Tenía toda la confianza en él, pero no sabía que había un Dios tan grande que puede vencer a cualquiera. En el versículo 11 vemos cómo el pueblo de Israel, aun conociendo a Dios, no tenía confianza en Dios, sino cuál era la respuesta de los israelitas. En el versículo 11, miren lo que pasa. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. ¿Por qué tenían gran miedo? ¿Por qué no tenían un hombre como Goliat? ¿Sí? Tenían a Dios, pero no contaban con Dios. Si ellos, muy seguramente, si hubiesen tenido un hombre, así como Goliat, un gigante, así como él, igual de fuerte o más todavía, muy seguramente no hubiesen tenido el miedo que profesaron. No lo tenían, entonces tenían ese miedo. Pero ¿qué dice Dios? Miremos ahí mismo, no nos movamos de ese versículo. A ver, movámonos al versículo 5 del capítulo 17, en este mismo libro, 1 Samuel 17, 5. En Jeremías, perdón, mis hermanos. Vayámonos al libro de Jeremías. No alcancé a ver bien aquí la cita. Vayámonos al libro de Jeremías en el capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5, y veremos qué es lo que dice el Señor con respecto a este tipo de confianza que profesa el hombre en el mismo hombre. Dice ahí, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Maldito el hombre que confiara en el hombre. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Mire cómo quedaron los filisteos. ¿Y qué pasó con David, que tenía su confianza en Dios? Fue prosperado. Pero no solamente el hombre pone su confianza en sí mismo o en el hombre, sino que muchas veces las pone en las cosas materiales. Muchas veces suelen decir, porque yo tener esto o cuando consiga aquello, entonces estaré más confiado o estaré mejor. ¿Sí? Pero miremos lo que dice David.
¿sí? Ustedes saben que David escribió cantidad de salmos que quedaron registrados ahí en la Biblia. Miremos por favor el Salmo número 44. Y el propio David, claro, está inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el Salmo 44, versículo 6, lo siguiente. En el Salmo 44, versículo 6, dice lo siguiente: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Bueno, el David sabía que su confianza, su esperanza, no estaba en las armas que tuviera, ni en la multitud de caballos, ni en la multitud de ejércitos, sino que su esperanza estaba en Dios. Hay muchas personas que de pronto, porque se sienten inseguros, de pronto compran un arma, ¿cierto? Compran una pistola o se hacen de un palo, se hacen de cosas que, que pueden llegar a, que piensan que los puede llegar a proteger, pero nadie los va a proteger, nadie nos va a proteger más que Dios, ¿vale? No significa eso que el ejército no tenga que tener armas, claro que tiene que tener armas, pero primeramente está la confianza en Dios. También está la confianza en las obras. Vayamos al Nuevo Testamento y veremos cómo en el Evangelio de Lucas el propio Señor Jesús nos cuenta una historia de cómo un sujeto puesta su esperanza, su confianza en sus bienes materiales, pensaba que ya lo tendría todo, pensaba que una vez teniendo todo lo que él pensaba que necesitaba en su vida, ya sería feliz. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, el Señor nos cuenta la historia, ¿cierto? De una persona que fue muy rica, ¿no? Dice ahí, en la historia propiamente, también le refirió una parábola diciendo, el Señor Jesús lo contaba, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo, perdón, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Bueno, muchas personas que piensan que por hacer esto o aquello, ya van a tener su confianza. Que cuando tenga, no sé, que cuando tenga el trabajo de mis sueños, que si me gano la lotería, que si me sale tal negocio, que cuando haga esto, cuando haga aquello, ahí sí ya, ahora sí ya. Muchas veces llega eso que pidió, pero no es así. Y pasa cuando uno no tiene la confianza en quien la debe tener. Eso pasaba con aquel tipo, con aquel sujeto con quien está relacionado el Evangelio de Lucas, la historia, la parábola que nos comentaba el Señor Jesús. Tengamos en cuenta eso, mis hermanos. Otro tipo de confianza, ¿sí? Y lo voy a explicar, es el exceso de confianza. El exceso de confianza en Dios. Y se los voy a explicar para que lo entendamos. Vayamos a Jeremías, ahí donde en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7, versículo 4. Jeremías, capítulo 7, versículo 4. Y les voy a contar de qué se trata. Esto del exceso de confianza en Dios. Jeremías, capítulo 7, versículo 4 dice,
No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Bueno, y aquí cito algo que el pastor Nicolás explicó en el devocional 89. Sabemos que el pastor está refiriendo una serie de devocionales y en este explica de lo que se trata. Resulta que aquí está hablando el Señor, aquí está hablando Dios y les decía a los israelitas, ¿sí? No se confíen. Estas palabras, ¿cierto? Las decían falsos profetas, diciendo, templo de Dios, ya tenemos el templo. Esto es lo que necesitamos. Templo de Dios es este. Sabemos que en ese tiempo pues estaba el templo de Salomón. Tenemos el templo. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada más. Entonces les exhorta a Dios diciéndole, no crean que por tener el templo ya lo tienen todo. Bueno, Dios exhorta al pueblo a no creer en palabras de mentira. Y esto pasa cuando no estamos enterados de la voluntad de Dios, cuando no estamos enterados de cuál es toda la voluntad de Dios. Muchas veces pasa porque somos negligentes y llegamos a no conocer qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. A ver, pongo un ejemplo. Las personas muchas veces, otras iglesias o de pronto otras creyentes, los pentecostales llegan a creer, por ejemplo, en el don de lenguas, ¿sí? Porque como está escrito en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo bajó y dio lenguas, ¿cierto? Como una manifestación de que el Espíritu Santo ha entrado, toman eso sin darse cuenta de lo que Dios quiere para nosotros, del contexto, y creen que ellos pueden adquirir el mismo don de lenguas. Muchas personas han ido a otros países creyendo que Dios les va a dar el don de lenguas, ¿cierto? Y resulta que no es así, ¿sí? Y no es que Dios falle, no es que tener confianza en Dios esté mal, de ninguna manera. Lo que pasa es que hay muchas personas que no entienden, no se preocupan, mejor dicho, no es que no entiendan, no se preocupan de buscar toda la voluntad de Dios. ¿Mm? De esa manera pueden llegar a no creer o estar creyendo en el Dios que no es Dios. Es decir, pueden estar creyendo a otro Dios, porque el Dios que, por ejemplo, le complace todos los caprichos, que aquel a que usted, cualquier cosa a la que usted le pida, le hace caso, pues ese no es Dios, ¿sí? Dios no es el que cumple todos los caprichos de todas las personas. Dios no está al servicio de nosotros. Nosotros estamos al servicio de Él. Y si estamos creyendo eso, entonces no estamos creyendo al verdadero Dios. Y cuando digo exceso de confianza en Dios, es porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pongamos unos ejemplos para que sea más claro. Puede ser que oramos al Señor y no se cumplió aquello por lo que oramos. Pero si yo oré y yo puse fe y todos oramos y mis hermanos y no se cumplió, ¿quiere decir que Dios falló? No, de ninguna manera. ¿Sí? Así que no conocemos que Dios tiene la voluntad para nosotros. Dios tiene algo específico para nosotros. Bueno, pero si yo puse toda mi fe en esto, en que se sanara, no sé, mi amigo, mi familiar, en que se sanara, en que me sanara yo, y oramos y no se cumplió. Otro ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué si hay tantas personas malas en el mundo, por qué yo siendo bueno, por qué me pasan este tipo de cosas? ¿Mm? No debiéramos decir más bien, si Dios quiere, cuando oramos, si Dios quiere,
haz esto o aquello, si quieres. O mejor aún, el Señor mismo nos dio ejemplo. Recuerdan, por ejemplo, cuando estaba a punto de morir, sabía que iba a ser crucificado en la cruz y sabía lo que le esperaba. Y no quería pasar por ese dolor. Sin embargo, dijo al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer. Y no es que confiar en Dios esté mal, sino que no conocemos la voluntad del Señor. Entonces, ¿podemos confiar en Dios? Claro que sí, claro que sí. Proverbios 3:5 dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fiarse de Dios, ¿cierto? Es poner toda la esperanza en Él, pero conociendo y obrando conforme a su voluntad, conociendo a Dios y obrando con toda su voluntad. La confianza en Dios es tener certeza de que con Dios tenemos esperanza. Esa es la confianza en Dios, que tendremos paz en nuestro corazón, que tendremos gozo, que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Esa es la confianza. Así nos llegue el agua al cuello. Dios está con nosotros. Cosas como esta, como esa confianza, muchos las anhelan. Muchos que no conocen a Dios llegan a tienen alguna dificultad y se abruman, se deprimen, buscan salida y muchas veces no la encuentran cuando no la buscan en Dios. El cristiano tiene dificultades, claro está, pero tiene esperanza, tiene confianza en Dios, que aunque las cosas no salgan lo mejor posible, que aunque las cosas no vayan tan bien como creemos, hay una confianza, hay una esperanza de que Dios nos ayuda. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esta confianza? Si las cosas nos van bien, si las cosas nos van mal, ¿tenemos la confianza puesta en Cristo? Nosotros sabemos que una vez cerremos los ojos aquí, iremos con el Señor. Nosotros la tenemos clara. Bueno, entonces la invitación es esa. Contestemos a esa pregunta. ¿Tenemos nosotros la confianza puesta en el Señor? Oremos, mis hermanos. Padre del cielo, mi Señor Todopoderoso, tú nos has hablado principalmente, me hablaste a mí primero y ahora a mis hermanos. Por favor, Señor Dios mío, sé tú dándonos esta confianza, amigo en Dios, proveyéndonos de esperanza, de fe. Aumenta nuestra fe, amigo en Dios. Que seas tú reinando en el centro de nuestras vidas, fortaleciéndonos. A todos los que te buscan, mi buen Dios,